Donald Trump prometió que los aranceles harían más rica a Estados Unidos. ¿Recuerdan aquellas promesas de campaña? Dijo que obligarían a los países extranjeros a negociar, que traerían las fábricas de vuelta a Estados Unidos, que protegerían a los trabajadores estadounidenses e incluso reducirían el déficit comercial de Estados Unidos. Pero ahora la guerra comercial de Trump está chocando con algo mucho más difícil de someter mediante la intimidación: la realidad económica. Claro. Y en ningún lugar se está haciendo más evidente que en la relación de Estados Unidos con Canadá. Estados Unidos y Canadá no son competidores económicos distantes, por cierto. Están entre las economías más profundamente integradas del planeta. Fábricas, explotaciones agrícolas, empresas energéticas, fabricantes de automóviles y proveedores han dedicado décadas a construir cadenas de suministro transfronterizas. Y ahora Washington está sometiendo deliberadamente ese sistema a una enorme presión. El 22 de agosto, la administración Trump impuso un arancel del 50% a unos $20,000 millones en productos canadienses, después de que fracasaran las negociaciones comerciales entre Washington y Ottawa. Canadá ya ha respondido. El 25 de agosto, Ottawa anunció aranceles de represalia sobre productos estadounidenses por valor de aproximadamente $27,600 millones canadienses, casi $20,000 millones estadounidenses, que afectan a más de 700 categorías de bienes. Las medidas incluyen aranceles de entre el 15 y el 50% sobre productos como aluminio, ropa, electrodomésticos, productos electrónicos y otros bienes. Y aquí es donde la estrategia de Trump empieza a parecer cada vez más contraproducente, porque los aranceles no son magia. Los aranceles no son magia, no hacen que los productos extranjeros desaparezcan, los encarecen para los consumidores estadounidenses. Y cuando el producto importado es un insumo esencial que utiliza una empresa estadounidense, el coste no tiene por qué quedarse en la frontera, se traslada a lo largo de la cadena de suministro. Al final, alguien tiene que pagarlo. A veces es el importador, otras el fabricante. Y por supuesto, muy a menudo al menos una parte del coste llega al consumidor, llega hasta nosotros. Así que la primera pregunta incómoda para la política comercial de Trump es muy sencilla. Si los aranceles elevan el coste de los bienes e insumos importados, ¿cómo hace eso exactamente más ricos a los consumidores estadounidenses? Por favor, explíquelo. Pensemos ahora, por ejemplo, en los automóviles. Aquí es donde la situación se vuelve especialmente absurda. Un automóvil moderno norteamericano no es simplemente canadiense o estadounidense. Las piezas cruzan las fronteras repetidamente. Motores, transmisiones, componentes, acero y otros insumos circulan por un sistema de fabricación integrado que abarca Estados Unidos, Canadá y México. Así que la industria automovilística norteamericana registra aproximadamente $280,000 millones al año en comercio interno dentro del TEMEC. Eso ilustra hasta qué punto se ha integrado el sistema. La respuesta de Trump es, en esencia, trasladar la producción a Estados Unidos. Pero eso es más fácil de decir que de hacer. No se pueden reconstruir décadas de cadenas de suministro con un anuncio presidencial. Las fábricas requieren miles de millones de dólares. Bueno, quizás si no gastáramos miles de millones de dólares bombardeando a otras naciones, podríamos haber invertido esos miles de millones del dinero de los contribuyentes en nuestra infraestructura nacional. Podríamos haber construido esas fábricas. Por supuesto, los proveedores también tendrían que trasladarse. Habría que formar a los trabajadores. Las redes de transporte tendrían que rediseñarse, tendrían que modernizarse, habría que reescribir los contratos y todo esto lleva años. Mientras tanto, los consumidores siguen necesitando coches hoy. Y por eso la amenaza de Trump de imponer aranceles del 50% a los automóviles, camiones y piezas de automoción canadienses a partir del 1 de enero de 2027 podría crear especialmente grave.
could create an especially serious problem. Instead of instantly bringing factories home, En lugar de hacer que las fábricas vuelvan de inmediato al país, los aranceles pueden encarecer inicialmente la producción. Y cuando producir se vuelve más caro, las empresas tienen en la práctica tres opciones. Pueden asumir el coste, pueden reducir la inversión o pueden subir los precios. Ninguno de estos resultados parece especialmente revolucionario hoy. No es ninguna novedad. Y hay otra ironía. Trump dice que quiere reforzar la industria manufacturera estadounidense, pero los propios fabricantes estadounidenses dependen a menudo de suministros canadienses. Así que Washington no tiene ni idea de lo que ocurre en realidad. Washington puede acabar imponiendo un impuesto a las mismas empresas que afirma proteger. Esa es la contradicción central de la guerra comercial que vemos desarrollarse ante nuestros ojos. No se puede hacer que la industria estadounidense sea más competitiva simplemente encareciendo sus insumos. Así no funciona la realidad. Ahora veamos el caso de Canadá. Sin duda, Canadá tiene más que perder en una guerra comercial prolongada que Estados Unidos, porque depende mucho más del mercado estadounidense. Pero eso no significa que Canadá no tenga alternativas. De hecho, ya ha empezado a ocurrir algo potencialmente importante. El comercio canadiense con Estados Unidos disminuyó en 2025, en medio de los aranceles y la incertidumbre sobre la política comercial, mientras que las exportaciones de Canadá a mercados fuera de Estados Unidos aumentaron. Como ven, los países están buscando alternativas como consecuencia de las políticas agresivas de Washington. ¿Y saben qué? Están encontrando alternativas mejores. El gobierno canadiense afirma que la proporción de exportaciones de Canadá destinadas a países distintos de Estados Unidos ha alcanzado su nivel más alto en más de 4 décadas. Es una señal de alerta para Washington, porque los aranceles no solo cambian los precios, cambian el comportamiento. Si las empresas canadienses empiezan a decidir que depender casi exclusivamente del mercado estadounidense es demasiado arriesgado, buscarán alternativas. Si los consumidores canadienses empiezan a elegir deliberadamente productos canadienses en lugar de estadounidenses, los exportadores estadounidenses perderán cuota de mercado. Y si las empresas empiezan a reorganizar sus cadenas de suministro en torno a, digamos, Europa y Asia, parte de esa integración económica puede que no vuelva nunca. Así que, dicho de otro modo, Trump puede estar intentando hacer que Estados Unidos dependa menos de Canadá, y ese es un resultado estratégico notable, ¿no? Y luego están las represalias. Canadá no está imponiendo aranceles porque quiera que los productos estadounidenses sean más caros. Lo hace porque las represalias son la respuesta tradicional a los aranceles. Washington impone un arancel y Canadá responde con represalias. Básicamente, esa es la historia. Los exportadores estadounidenses pierden acceso y Washington vuelve a responder. Es un círculo vicioso. Y de repente, ambos países están gravando mutuamente sus economías. Así es como una disputa comercial se convierte en una guerra comercial. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo. Las consecuencias podrían ir mucho más allá de Canadá, por supuesto. Estados Unidos ya está afrontando presiones inflacionistas, como acabo de comentar con uno de los economistas más destacados del país, el Dr. Steve Hanke. Vean la entrevista si aún no lo han hecho. Añadir otra capa de aranceles corre el riesgo de aumentar los costes justo en el momento en que los responsables políticos intentan evitar que la inflación se consolide. Los analistas han advertido de que unas renovadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá podrían complicar las perspectivas de inflación aquí en Estados Unidos y también alterar las cadenas de suministro. Y aquí está la cuestión más importante. La incertidumbre por sí sola tiene un coste económico. A las empresas no les preocupan solo los aranceles de hoy. Les preocupa si el arancel seguirá existiendo, por ejemplo, dentro de 6 meses o dentro de 10.
say 6 months from now, 12 months from now, they care about whether it will be 10%, 20%. Les importa si será del 10, del 25 o del 50%. Les importa si la administración Trump va a anunciar de repente, de la noche a la mañana, otro arancel sobre un producto distinto. Y desde luego les importa si deberían construir una fábrica, por ejemplo, en Michigan, en Ontario o en México. En otras palabras, las decisiones de inversión se vuelven muy difíciles. Y cuando tomar decisiones de inversión se vuelve más difícil, cuando resulta prácticamente imposible determinar qué hacer, el crecimiento económico se resiente. Por eso, la guerra comercial de Trump merece ser juzgada hoy, no por lo agresivo que suene el anuncio de aranceles, sino por lo que realmente consigue. ¿Reduce los precios para los consumidores? ¿Aumenta la productividad? ¿Atrae inversión sostenible? ¿Hace que las empresas estadounidenses sean más competitivas a nivel mundial? ¿Crea empleos duraderos en la industria manufacturera o simplemente sustituye un impuesto por otro? Porque hay una diferencia fundamental entre proteger temporalmente a una industria y hacer que esa industria sea competitiva. La protección puede resguardar a una empresa de la competencia, pero no necesariamente la hace más productiva. Y si esa protección se vuelve permanente, las empresas pueden acabar dependiendo de ella. Ese es el peligro de la estrategia de Trump. Estados Unidos tiene un enorme poder económico. Cuenta con el mayor mercado de consumo del mundo. Tiene mercados de capitales profundos, enormes ventajas tecnológicas y, por supuesto, una tremenda influencia geopolítica. Washington no necesita destruir su relación con Canadá para ejercer ese poder. De hecho, puede que ocurra lo contrario. Estados Unidos y Canadá tienen algo que a la mayoría de los países les encantaría tener: un enorme sistema económico norteamericano integrado, uno junto al otro, conectado mediante infraestructuras, redes energéticas, sistemas de transporte, capital y cadenas de suministro. Eso debería ser una ventaja estratégica que Washington tendría que aprovechar. Pero en lugar de eso, Washington lo está convirtiendo en una moneda de cambio. Y el peligro es que las monedas de cambio solo pueden gastarse una vez. Si Canadá llega a la conclusión de que Estados Unidos ya no es un socio comercial fiable, Ottawa tiene todos los incentivos para diversificar. Y si las empresas estadounidenses concluyen que los suministros canadienses son demasiado arriesgados políticamente, también reestructurarán sus operaciones. Si las empresas canadienses llegan a la conclusión de que el mercado estadounidense puede cerrarse de repente por decreto presidencial, buscarán otros clientes. Y, por supuesto, si todas esas cosas ocurren al mismo tiempo, la relación económica que llevó décadas y décadas construir podría empezar a deshacerse. Ese es el verdadero coste de la guerra comercial de Trump. No se trata simplemente del precio de un producto canadiense en una tienda de Estados Unidos. Se trata de la posibilidad de que Washington esté destruyendo una de sus mayores ventajas económicas en busca de una estrategia que quizá no dé lo que promete. Trump quiere demostrar que Estados Unidos tiene capacidad de presión sobre Canadá, y desde luego la tiene. Pero la cuestión más importante es si está utilizando esa capacidad de presión con inteligencia, porque el poder económico no consiste solo en cuánta presión puedes ejercer sobre tu adversario o sobre tu socio. Consiste en saber cuándo ejercer presión destruye más valor del que genera. Y ahora mismo, la guerra comercial de Estados Unidos con Canadá empieza a parecerse menos a una estrategia económica cuidadosamente calculada, que, por supuesto, si somos sinceros, nunca lo fue realmente, y más a un experimento caro, diría yo. Así que la pregunta ya no es si Canadá puede resistir los aranceles y la agresividad de Trump. La pregunta es si Estados Unidos puede imponer estos aranceles sin acabar perjudicándose a sí mismo. Que tengan un buen resto del día.
y mañana estaré de vuelta I aquí. hope that you enjoyed Cuídense. this update. If that's the case, please consider subscribing to my YouTube channel, Substack, or Patreon. Follow me on alternative social media channels where I post 24/7 in many cases, and I would love to see you there as well. Follow the links in the description below. That's where I usually try to connect my platforms. Enjoy the rest of your day, and I will see you back here tomorrow. Take care.